Gloria a Dios. Vamos a comenzar con una lectura en Tercera de Juan. Dicen que Juan era el apóstol más rápido. Muchos dicen porque llegó primero a la tumba antes que Pedro. Otros dicen porque tiene primera, segunda y tercera, por eso llega más rápido. Y hoy vamos a la Tercera de Juan, tercera carta del apóstol San Juan. El único capítulo, y vamos al versículo número 2, lo que Dios está hablando. Esta semana estamos hablando acerca del crecimiento. Amén. Todo lo que el Señor siembra debe de crecer. Amén. Lo que Dios hace debe de ir en crecimiento. Amén. Nuestra relación con Dios debe de crecer, nuestra fe debe de crecer, nuestro amor debe de crecer, nuestra generosidad debe de crecer, la iglesia debe de crecer. Amén. Gloria a Dios. Tu ministerio debe de crecer. Tu fe, tu amor, tu confianza debe de crecer. Ya lo tienes. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos. ¿Qué le parece? Amén. Si quiere ponerse de pie, puede ponerse de pie para que lo leamos juntos. Dice así en coro, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una vez más lo vamos a leer. Amén. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar. Mire cómo el apóstol San Juan dice, ¿verdad? Que Dios quiere que seamos prosperados. Voltea con tu hermano y dile: Dios quiere que prosperes. Y no le voy a hablar acerca del evangelio de la prosperidad, que está muy de moda en algunos lugares. Porque la prosperidad, cuando usted la traduce en billetes, ya está mal traducida. Necesitamos ver que la bendición de Dios sea una traducción en cuanto a paz, a gozo, porque dice la misma palabra del Señor que la riqueza, los bienes del hombre, la riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee, sino en su relación con Dios. Amén. Y yo estoy resuelto, amado hermano, a estar orando. Estamos orando para que crezcamos en todo sentido, de manera personal. Amén. Pero también como iglesia. La iglesia local debe de crecer. ¿Cuántos dicen amén? No solamente en número, porque muchos piensan que la iglesia grande es aquella que tiene muchas butacas llenas. Creo yo que la iglesia es grande cuando tiene 2 o 3, pero que sus corazones están acoplados a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Que realmente estamos seguros. Anoche en esta plática que tenía con mi hijo decía: papá, ¿qué va a pasar si viene Cristo en estos días, en este año, en el otro? Digo, pues debemos de estar bien seguros que nos vamos con Él. Amén. No por méritos, no merecemos irnos, pero por fe. Amén. Necesitamos crecer en la fe, y dentro del crecimiento que Dios quiere que tengamos, el miércoles hablamos de algunas cosas preliminares antes de ir de lleno en cuanto a lo que, como dice la Biblia, que las cosas que nos hacen crecer. Amén. Veíamos, por ejemplo, que la fe y el poder del Espíritu Santo deben de estar en nosotros. Amén. Y encontramos, pues, el miércoles, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe nos lleva a la gracia. ¿Cuántos quieren estar en la gracia del Señor? Solamente por medio de la fe podemos entrar en la gracia. Así que la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, nos lleva a la fe, y la fe nos lleva a la gracia, y la gracia a la salvación. ¿Cuántos son salvos? ¿Por qué? Porque creímos en el mensaje del Evangelio. Porque creímos en la palabra. Amén. Así que la Escritura, y eso nos lleva sin duda, inevitablemente, a leer la palabra de Dios. Voltea con tu hermano y dile: necesitamos leer la palabra. Hay que escuchar la palabra, hay que escucharla. Ponte a leer la Biblia. Si no sabes leer, pon a alguien que te la lea. Si no tienes a alguien que te la lea, consigue un celular y ponle ahí
para que se suene ahí. Ya no hay pretexto ahorita, en todos lados hay una Biblia, en todas formas, ya sea digitales o plasmadas en papel, hay palabra de Dios para que podamos recibir. Amén. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y luego, entonces, estábamos entendiendo que la gracia viene por la palabra que genera fe en nosotros. Amén. Entonces, ¿quieres tener fe? Lee la palabra. ¿Quieres estar en la gracia? Lee la palabra. Porque por la fe somos salvos y la fe viene por la palabra. Amén. Y luego, por otro lado, decíamos, ok, pero también necesito poder del Espíritu Santo. Y leemos en Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando el Señor da la promesa y dice, no se vayan de Jerusalén, ¿verdad? Quédense, obedézcanme. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y usted puede leer ahí en Hechos 2. Amén. ¿Qué estaban haciendo cuando recibieron el poder del Espíritu Santo? Estaban orando. Así que en una columna ponemos la lectura, la fe, la gracia, la salvación. Pero necesitamos orar para recibir el poder del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo, pero una de las mayores cosas que hace el Espíritu Santo, bueno, son muchas las mayores cosas, pero el Espíritu Santo nos santifica. ¿Quieres ser santo? Ora a Dios. Amén. Entre más ores, la presencia del Espíritu Santo te llena y te lleva a la santidad. Hay dos cosas que le agradan a Dios. Una es para que podamos agradar su corazón y la otra es para poder ver a Dios. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, y ahí está la lectura, ahí está la fe, ahí está la gracia, ahí está la salvación. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Así que necesitamos rodearnos de la santidad por medio del Espíritu Santo en nosotros, porque no es lo que tú no hagas. Amén. Hablando de las cosas malas, la santidad a veces no corresponde a lo malo que no hagas. ¿Sí me estás entendiendo? La santidad no es tanto aquellas cosas malas que no hagas. La santidad es hacer aquellas cosas que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Amén. Sí, a lo mejor no me entendiste. La santidad no es todas aquellas cosas malas que no hagas. Es que yo no tomo, es que yo no fumo, que yo no maldigo, que yo no fornico, que yo no miento, que yo no robo, y que yo no, y yo no, y yo no, y yo no. Pero ese sigue siendo tú. Y a veces pensamos que con esas acciones ya somos santos. No, la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Y solamente Dios nos puede apartar para Él. Amén. Así que solamente el Espíritu Santo te puede apartar para Dios. El Espíritu Santo te da santidad. Amén. Así que más que las cosas malas que no llegas a practicar, que está bien no practicarlas, ¿sabes? Es todas aquellas cosas que el Espíritu Santo sí quiere que estemos haciendo. Amén. Así que cuando una persona ora, se llena del poder del Espíritu Santo. Cuando una persona ora, se santifica. Cuando una persona ora, cuando estaban ahí esos 120 en el aposento alto, se llenaron del Espíritu Santo. Amén. Así que usted necesita y yo necesito ser constantemente llenados del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan la llenura del Espíritu Santo? Todos. Ahora, ¿cada cuándo necesitamos llenarnos? Todas las veces que sea posible. Al día, llénate del Espíritu Santo en la mañana, en la tarde, en la noche, en el camino, en el trabajo, en la escuela, en la cocina, en todos lados. Llénate del Espíritu Santo, porque eso te va a dar fe. Amén. Y hablábamos de esto. ¿Para qué le sirve a usted un montón de pólvora ahí guardada? De nada si no tiene fuego. Amén. ¿Qué pasaría con la pólvora si le cae una chispa de lumbre? Hace un estruendo, una reacción poderosa. Bueno, la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, imagínate, el Espíritu Santo es fuego. Amén. Se han leído que el Espíritu Santo se manifestó como fuego. Gloria a Dios. Así que si tú estás leyendo la palabra de Dios y te estás llenando del Espíritu Santo, tú vas a crecer. Amén.
Tú necesitas crecer, yo necesito crecer, la iglesia necesita crecer. Por eso a los hermanos que son los hermanos que tienen algún cargo, y yo les dije, hermanos, llegando a la iglesia, en lugar de estar platicando y ponerse al día echándose el chal de que, oye, ¿cómo quedó esto y aquel asunto, o la novela o algo? No, pásele al altar, póstrese, pongámonos a orar antes de comenzar el culto. Yo sé que usted ora en su casa, pero qué hermoso es regar el altar con lágrimas. Decía un pastor, ¿hace cuánto que no riegas el altar de tu iglesia con tus lágrimas? Tal vez haya una memoria y tal vez Dios tenga esa memoria, ese recuerdo de todas las veces que derramaste lágrimas delante del altar en el lugar donde te congregas. Amén. Y eso abre el favor de Dios para tu vida. Amén. Así que, bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada, miércoles, pero hoy quiero decirte, la iglesia necesita crecer en todas las áreas, pero la iglesia necesita crecer conforme a la palabra de Dios. Leíamos un versículo para comenzar en la semana pasada en el libro de los Salmos, en el Salmo, ¿se acuerdan cuál era? 127, versículo 1, donde comienza diciendo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Amén. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Amén. Así que, si no es de Dios, entonces no hay crecimiento. Si Dios no edifica, si Dios no hace crecer, porque ese crecimiento puede venir y debe de venir, amén. Dios no está en contra. Lo acabamos de leer ahorita en 3 de Juan 1:2. Amados, ¿qué dice ahí? Amado, yo deseo, y es el Espíritu Santo hablando, el Espíritu Santo desea que crezcamos, que seamos prosperados, amén, y que tengamos salud, dice la Biblia, así como prospera nuestra, ahí hay crecimiento. Ahí hay crecimiento. Dios quiere que la iglesia crezca. ¿Tú crees que Dios quiere que la iglesia esté vacía? No. ¿Tú crees que Dios quiere que la iglesia no conozca la palabra de Dios? No. Dios quiere que le conozcamos. Por eso, otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es llevarnos a toda verdad. Amén. Y su palabra es la verdad. Amén. Así que, amado, vamos a ir ahí al libro de los Hechos. Gloria a Dios. Le quería de ver una cita la semana pasada, ¿se acuerda? Que en un error de dedos yo dije Mateo 24:18 y no era 24:18, era 16:18. ¿Sabe por qué? Porque ahí el Señor Jesús dice en Mateo 16:18, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Sabes qué significa Hades? Puerta del infierno. Así que Dios está hablando ahí, que el Señor edificó su iglesia sobre la verdad como una roca. Jesús es esa roca inconmovible, una roca donde se puede asentar una ciudad, y la iglesia debe estar asentada sobre Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces nuestra vida, el fundamento debe de ser Jesús. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Y así entonces el Señor dice, ¿quién va a edificar la iglesia? El Señor, dice ahí, ¿alguien tiene ya Mateo 16:18? Ya está, ¿verdad? Aquí dice. Y yo también te digo que tú eres ¿quién? ¿Quién va a edificar? Jesús. Eso coincide con el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y vimos la casa en 3 dimensiones. La casa como tu persona, hay que ser edificado. La casa como tu hogar, tu familia, tu matrimonio, debe de ser edificado. Y tu casa como la congregación
a donde tú estás yendo, la iglesia local, tiene que ser edificada. Y Jehová la debe de edificar. Jesús dice, sobre esta roca, sobre la verdad, Jesús edifica tu vida. Sobre la verdad, Jesús edifica tu familia, tu casa. Sobre la verdad debe de estar edificada la iglesia como tu casa. Amén. Listo, vamos a comenzar entonces, vamos a ir al libro de los Hechos. Una de las primeras cosas que debemos de entender y es nuestro servicio o nuestro ministerio, algo que platicábamos anoche mi hijo y yo. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Amén. Cuando uno piensa qué es lo que debo de hacer, ¿cuántos han pensado y le han preguntado a Dios alguna vez, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Para qué me has llamado? Para estar aquí nada más en la banca. ¿Tú crees que Dios te trajo para estar en una silla? No. Su sangre preciosa se derramó en la cruz para grandes cosas. No nada más para que estemos en una silla. Hechos capítulo número 6. Amén. Mira lo que comienza a suceder. De esto hablaba con algunas personas yo hace unos días, o ayer, creo. Capítulo 6, dice ahí, versículo 1 en adelante. En aquellos días, ¿ya lo tiene? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, mire, yo le voy a decir algo. Jesús dio una fórmula. Él dijo, el que quiera ser mayor, ¿alguien de aquí quiere ser grande? Dice la Biblia, el que quiera ser grande o el que quiera ser mayor, debe de convertirse en el siervo, en el servidor de sus hermanos. Amén. Así que nosotros debemos de entender eso. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, vino al mundo para servir. Amén. Y nosotros debemos de servir, debemos de convertirnos en el siervo de nuestro hermano, de nuestra hermana, para que tengamos ese crecimiento. Así que los discípulos están diciendo, sí, tenemos que servir todos, pero hay una parte muy importante, y esa parte muy importante está aquí, es la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, y nosotros necesitamos, amado hermano, entrar en esa visión de Dios, porque Dios tiene esa visión. Esa no es una visión de los apóstoles, es la visión de Dios. Seguimos leyendo, dice versículo 3, no haga caso a la música que está allá afuera, amén. Algunos están tarareando, pero no, el Señor reprenda la carne. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para estar lleno del Espíritu Santo, hermano? Orar. Entonces está diciendo, búscate 7 varones que oren mucho, que se manifieste que en ellos está el Espíritu Santo, y de sabiduría. ¿Sabes que el buen consejo lo da el Espíritu Santo? La palabra de Dios nos da el buen consejo. Amén. Dice, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿De cuál trabajo? De darle el sostenimiento a las viudas que sirvan en las mesas. O sea que también deben de ser personas espirituales. Amén. Si usted va a hacer algo en la iglesia, usted también debe de ser una persona espiritual. Porque no solamente es predicar la palabra, hay muchas cosas que hay que hacer aseos, hay que cantar alabanza, hay que trabajar en la predicación de la palabra, hay que estar como mujeres, hacer muchas cosas para la gloria del Señor, amén. Y necesitamos, amado hermano, estar llenos del Espíritu Santo. Versículo 4. Y nosotros, los apóstoles, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que se está definiendo, amén. Hay cosas importantes que tenemos que hacer. Somos un equipo, ¿cuántos dicen amén? Somos una familia. En la familia, también como equipo, hay una forma, eso se llama economía, ¿verdad? No es que
no es que sea algo denigrante que la mujer, que la esposa esté cocinando. No es denigrante cuando en su corazón tiene la necesidad de bendecir a sus hijos, a su esposo, y además cocina más rico que el esposo, ¿no? Que al esposo se le quema el agua. Hay un ministerio, hay una forma. Eso se llama economía. La manera mejor de llevar a cabo, amén, una función. Si un carro, imagínense que el carro, la polea y el ventilador quieran ser llanta también, y todos quieren ser llanta, entonces ¿dónde está el carro? En otra ocasión dice el apóstol San Pablo, si todos fuéramos ojo para ver lo espiritual, dice, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Sería un órgano, nada más no sería el cuerpo. Un cuerpo tiene ojos, tiene boca, tiene manos, tiene pies, tiene oídos, tiene cabeza, ¿verdad? Tiene muchos órganos, un cuerpo. Y nosotros como iglesia somos un cuerpo. Si todos queremos tener visiones, todos seríamos un ojo. Y si todos somos ojo, ¿dónde está el cuerpo? Unos tienen que ir, otros tienen que llevar, otros tienen que dar, otros tienen que servir, otros tienen que hablar, otros tienen que limpiar, otros tenemos que estar funcionando como un cuerpo. Amén. Tú no te rascas la comezón con el pie. ¿No? Tú tienes tus manos y tienen un ministerio. Así que Pablo y más bien los discípulos están diciendo, ¿saben qué? Necesitamos encontrar la manera de organizarnos, delegando para encontrar nuestro ministerio. Amén. Así que dice ahí, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de ¿qué? Lectura, ¿verdad? Y de oración. Amén. Lleno de fe y del Espíritu. ¿Cuántos quieren ser como Esteban? Llenos de fe y del Espíritu Santo. Bueno, hay que leer la palabra. Ponga la palabra a sonar día y noche. Póngase a leer la palabra de Dios. Ore en todo momento, en todo tiempo, para que usted y yo seamos varones y mujeres llenos de fe y del Espíritu Santo. Amén. Pero no solamente él. ¿Quién estaba también? Felipe. ¿Se acuerda usted lo que hizo Felipe? ¿Qué hizo Dios con Felipe? Amén. ¿Qué hizo? Mande. Lo llevó a predicarle a aquel eunuco, ¿verdad? ¿Y si se acuerda qué pasó con Esteban? Y a Esteban, ¿cómo terminó? Apedreado, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Pero miren, por eso yo le decía, cuando una persona es bendecida, no quiere decir que está llena de comodidades y de dinero. Una persona bendecida está haciendo la voluntad de Dios. Una persona bendecida está llena de fe y llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted cree que le faltó llenura del Espíritu Santo a los apóstoles? A Pablo, a Pedro, a Mateo, a ¿quién más? A todos los que están ahí en la Biblia. ¿Les faltaría llenura del Espíritu Santo? No. ¿Y cómo murieron todos? La mayor parte, bueno, casi todos, ¿verdad? Asesinados, atravesados por espada, colgados en una cruz, decapitados, apedreados. A Juan lo hirvieron en aceite, luego lo apedrearon, lo despeñaron y no se murió. Hasta que lo echaron fuera, lo desterraron, ¿verdad? Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Así que las situaciones físicas y materiales no tienen que ver con que una persona no tenga la llenura del Espíritu Santo. Y lo que nosotros tenemos que entender, hermano, que debemos de estar haciendo una función en el área donde Dios nos ha puesto, en la iglesia donde Dios nos ha puesto, en la familia que tenemos, amén, hay una función. Estamos hablando de edificar la casa. Tu relación personal con Dios tiene una función de orar, de obedecer, de servir a Dios, amén. Así que ocupa tu lugar. Como parte de una familia, ocupa tu lugar, amén. Claro que ahora ya la modernidad está cambiando muchas cosas, ¿verdad? Ahora trabajan los dos. Antes pues nada más el esposo, ¿verdad? Ya la modernidad ahora está haciendo cosas diferentes, pero Dios está haciendo cosas
bueno, la sociedad está haciendo cosas diferentes, pero Dios tiene principios que no cambian, principios que siempre van a estar ahí en la palabra de Dios. Amén. Así que, miren lo que dice ahí, que hay un ministerio y hay que delegar. Amén. Entonces, estos discípulos delegaban. La iglesia debe también de delegar. En la casa debe también de delegar. ¿Qué pasa cuando en la casa nada más la mamá lava los trastes, nada más la mamá limpia, hace el aseo? Al rato va a estar bien enojada. No, si yo no levanto la ropa, nadie la levanta. Tenemos que empezar a delegar, y es parte de los papás también. ¿Sabes qué, hijo? Tu trabajo es sacar la basura, ayúdame. Ahora tú trapeas, yo barro, y tu hermano o tu hermana limpia esto. Vamos a doblar la ropa. Somos un equipo. Amén. Porque si el papá está haciendo todo, la mamá está haciendo todo, entonces va a llegar un momento en que va a haber queja. ¿Qué pasó en la iglesia primera? Los griegos decían, oigan, nuestras viudas están siendo desatendidas. Entonces dijeron los apóstoles, no alcanzamos, ya es mucho trabajo. Necesitamos encontrar personas llenas del Espíritu Santo, que nos ayuden a servir. Amén. La iglesia también necesita delegar. La iglesia también necesita trabajar en equipo. Por eso, amados hermanos, hay un rol del aseo, hay un rol de talentos, hay un rol de abrir la reunión. Amén. Yo le decía a los hermanos, Dios quiere, hermano, que el pastor se levante de la silla a predicar la palabra de Dios. Amén. La alabanza, que haya un grupo de alabanza. Amén. No es que no pueda alabar a Dios, no es que no tenga la capacidad o las ganas, pero necesitamos organizarnos. Amén. Y por eso ahora usted está viendo este nuevo formato. Cuando el hermano está dirigiendo el culto, comienza con una oración, luego los testimonios, luego da la oportunidad, anuncia la palabra, se predica por medio del pastor o el predicador que va a traer la palabra, y luego al final va a despedir y va a orar pero cada uno debemos de tener una función. Amén. Así que cuando estemos organizados y tengamos, amado hermano, en orden nuestros tiempos, vamos a crecer. Amén. Tú de manera personal, como tu casa, como tu relación con Dios, tú y Dios, necesitas organizarte. Muchas personas no oran porque hacen tantas cosas y dejan al último la oración, ya para cuando me vaya a dormir. Entonces ahí antes de dormir oro. Pero la realidad es que está tan lleno de trabajo, que está tan cansado, que ya no oró. Ya no oró. Hay un descuido en una área. No hay crecimiento. Sí piensa en Dios, pero no se dedicó, no dobló su rodilla un tiempo ahí a descansar en el Señor, a dejarle su carga, a dejar su congoja y su angustia delante del Señor. Así que ahí tenemos que delegar también, esperar. ¿Sabes qué? Dios, ayúdame, yo tengo que poner en primer lugar mi relación contigo. Tengo que orar, tengo que leer la Biblia. Amén. Tengo que organizarme. Porque no todo es trabajo, 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 trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos trabajan para vivir y otros viven para trabajar. ¿De cuál eres tú? Amén. Entonces se necesita, hace unos días platicaba yo con Juan, y decía, es que yo necesito ver a mi familia. Y digo, es que ya también tienes mucho tiempo allá y también ellos te necesitan. Y tú necesitas verlos, así que organízate. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que organizarnos porque tenemos que estar con nuestro papá en un día, en un rato, en un momento del día. Tenemos que estar presentados ahí delante del Señor y decirle, aquí estoy, Señor. Amén. La familia necesita cuidado, la familia necesita esa atención, no descuidar a la familia. ¿Qué pasa si tú no platicas con tus hijos, si tú no sabes qué está viviendo tu hijo, tu hija? En un día puedes perderlos, ¿verdad? Porque cuando te das cuenta, ya tienen amigos que suplieron tu presencia, ocuparon el lugar que tú necesitabas tener con ellos y ahora le están instruyendo en el mundo, en cosas que no aprovechan. Amén.
Así que tenemos que organizarnos y tener, eso es parte del ministerio, amén. Ahora, entre más ayuda tengamos como iglesia, mejor, amén. Vamos a ir a otra porción de la palabra. Yo le invito ahí en Proverbios, gloria a Dios, capítulo 14, gloria a Jesús. Proverbios 14 y versículo 4. Y le voy a dar el simbolismo de esto, para que lo entendamos. Bueno, le trajeron serenata al diablo. Bueno. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Que antes esas músicas nos llenaban y ahora está tan hueca, tan sin gracia, ¿verdad? Que ya no nos mueve. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo una obra en nuestros corazones. Amén. Ya lo tiene, capítulo 14, versículo 4. Mire cómo dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Sabes que en el tiempo bíblico, cuando pasaba la gente delante de una casa y veía que había un buey, sabía que esa casa era prosperada? ¿Sabe por qué? Porque no tenían que rentar un buey para tener una yunta, para trabajar la tierra. Si había un buey ahí, había provisión. Amén. ¿Y qué quiere el Señor? ¿Que tengamos yuntas para tener maíz? No. El Señor está hablando de la fuerza de trabajo. El Señor está hablando de delegar. Si aquellos varones no hubieran tenido hombres llenos del Espíritu Santo como Esteban y Felipe, a quien, bueno, ahí estaba otras personas, ¿verdad?, que menciona. Pero si no hubiera habido a quien delegarle, a quien dejarle encargado el trabajo de servir a las mesas, entonces no iban a prosperar, no iban a crecer. Y quiero decirle, yo estoy muy contento que en esta iglesia Dios ha traído servidores y servidoras que están dispuestos. Yo le decía a mis amigos pastores allá en Tijuana, porque duramos casi una semana por allá, y le decía, yo estoy contento porque sé que aunque no estamos nosotros allá, ¿sabes? La palabra se está predicando. Se está yendo al gato, se está yendo al cerro, se está predicando en el culto. Ya que usted no venga, porque está poniendo la mirada en el hombre, ya es otra cosa. Pero que aquí había palabra, aquí había palabra. Amén. Y a veces tenemos ese problema, ¿verdad? Yo sé que cada uno tiene una manera de expresar la palabra de Dios, pero al final de cuentas, palabra de Dios es palabra de Dios. Amén. Y necesitamos nosotros entender que tú y yo podemos ser parte de esa prosperidad que Dios quiere traer a nuestra congregación. Amén. Que tú te dispongas, que te llenes primero de fe. ¿Cómo nos llenamos de fe? La lectura. Y del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Orando. La lectura y la oración, amado hermano, es la base del crecimiento en todo sentido, hermano. En todo. ¿Quiere prosperar en lo económico? Lea la Biblia y ore a Dios. Amén. Hay principios. Yo le decía anoche a Efraín, si tú tienes un grano de maíz y te lo guardas en la bolsa porque tienes un grano de maíz, se va a secar y ya, no va a pasar nada. Pero si tú lo siembras, te va a dar por lo menos una mata de maíz. ¿Cuántas mazorcas da una mata de maíz? Depende si es un bueno, más o menos, dígale. Unas 2. ¿Cuántos granos trae cada mazorca? Unos 100, 200. Póngale, por uno que se sembró. Por uno que sembró. Eso es un principio. ¿Sabe cuál es el principio? El principio de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. Alguien dijo, usted me va a decir quién. Alguien dijo, el que sembrare abundantemente, también abundantemente cosechará. Pero el que siembre escasamente,
también escasamente cosechará. ¿Quién dijo eso? Dios. Pero él está equivocado, él no, él está equivocado. ¿Verdad? No, Dios no se equivoca. El otro día yo le decía esto y choca en el corazón de aquellos que se guardan esa semilla. Yo le decía esto, por eso me meto en problemas. Yo le decía esto, hay hermanos en la iglesia que ofenden a su padre Abraham. ¿Por qué? Porque dicen, no, qué tonto es diezmar, porque están manteniendo a un flojo que está ahí. Mande a su pastor a predicar, a trabajar. ¿Ha oído eso? ¿Ha oído eso? Manda a tu pastor a predicar, porque estás manteniéndole ahí. Tu dinero dáselo al pobre. Y es la voz de Satanás. ¿Amén? Pero sabes, Abraham, nuestro padre Abraham, ¿le faltaría sabiduría? ¿Habrá alguien aquí más sabio que él en conocimiento de Dios? Dios lo sacó de la tierra de Ur, de los caldeos. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y a él le pareció bien dar y dio. Él dio. Amén. ¿Había ley en ese tiempo? No. ¿Por qué dio? Por gratitud. ¿Cuánto dio? El 10% de lo que él había prosperado. ¿Abraham era pobre? No, era riquísimo, hermano. Ahora, por eso le digo, hay principios y necesitamos organizarnos para poder echar mano de los beneficios, de los principios que están en la Biblia. Y si queremos crecimiento personal, familiar y congregacional, tenemos que echar una mirada a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios dice que se tiene que hacer. Usted no puede ser salvo si no tiene fe. Y usted no puede tener fe en Jesucristo si a usted no se le predica el mensaje del Evangelio. Amén. Así que es por el oír, y por el oír la palabra de Dios viene la fe, viene la salvación, viene la gracia. Usted no puede estar lleno del Espíritu Santo si usted no ora. Pero si ora, el Espíritu Santo viene sobre su vida y lo guía a toda verdad y le da sabiduría y le da fortaleza y le da poder. Luego cuando ora por un enfermo, se sana. Hubo un testimonio que no se dio, pero yo lo voy a dar, con permiso de los papás. Amén. ¿Cuándo fue? Creo que fue el viernes. El viernes Elías estaba llore y llore. ¿Sí fue el viernes, hermano? El jueves. ¿Desde qué hora estaba llorando? Mande. Como de las 6 de la tarde. Llore, 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 llore. Como que horas llegaron aquí, como a las 8. Sí, 8:30, por ahí. Y no se paraba de llorar. Estaba yo, pero llorando a grito abierto. Yo decía, pobrecito, está tan cansado de llorar. Vine corriendo por el aceite, agarré el aceite, nomás le moví el gorrito para acá. Puse la mano sobre él, invoqué el nombre de Jesús, tomé autoridad sobre toda fuerza del diablo y todavía estaba orando cuando ya estaba casi roncando. Y se quedó dormido. Y ya no despertó, se fueron los hermanos. ¿Cómo que se fueron? Como a las 12, como a las 11. Y se fue dormido. Ya, hermanos, tenemos que poner nuestra atención en que la oración tiene poder. Tiene poder. Si oramos, se mueven las cosas sobrenaturales. Si oramos, Dios abre la puerta. Si oramos, Dios nos bendice. Si oramos, amado hermano, tocamos el reino de los cielos. Amén. Creemos en el reino de los cielos cuando leemos la Biblia, tenemos fe, pero ese reino se hace presente cuando oramos. Ora por un enfermo, se sana. Ora por un endemoniado, se libera. Ora por un problema, se soluciona. Ora porque tiene angustia y Dios le da paz. Ora por alguien que no conoce de Dios y Dios lo salva. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Amén. Pero necesitamos
organizarnos, empezar a trabajar en el ministerio que Dios tiene para nosotros. Y cuando hablaba el Señor en Proverbios 14 acerca de los bueyes, dice, una casa que no tiene bueyes, dice, no va a haber prosperidad. Pero si tiene bueyes, sí va a ser prosperado. ¿Qué está diciendo? Personas dispuestas, personas que entendieron. Amén. Porque Dios te ha traído a este lugar y te ha dado dones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien aquí no tiene ni un solo don? Levante su mano. Todos tenemos dones. Dar es un don, ¿sí? Creer es un don, ¿sí? Ahora, hay dones de sanidades. La otra vez el Señor daba una palabra en medio de la oración, ¿verdad? Y el Señor ponía en mi corazón, dile a Karen que yo le doy el don de sanidad. Y yo, ay, Señor, bueno, Karen, dice Dios que te está dando el don de sanidad. ¿Alguien tiene un problema de salud? La hermana Fran, yo todo el día traigo un dolor acá, no me ha dejado. Bueno, vamos a orar. La hermana Karen dijo, vamos a orar entre todos. Dije, no, hermana Karen, venga, ponga su mano ahí y ore. Pero ¿qué digo? Pida a Dios y Dios le va a responder. Vino Karen, puso la mano y en ese ratito Dios la sanó. Si usted se siente enfermo, pídale a Karen que ore por usted. No hay ningún amén. ¿Qué es una joven? Sí, pero no es por la edad. Es porque ha creído, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios da dones. Aquí hay dones de predicación. Aquí hay dones con sabiduría. Aquí, hermanos, hay dones de muchas maneras, de muchas formas. Amén. De sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de conocimiento, de revelación. Una hermana tuvo un sueño, me mandó decir, pastor, estábamos orando porque oramos que más bien estamos orando porque tuvimos una visión, un sueño, que la voz se le iba y se me está yendo. Digo, entonces sí es cierto. Entonces sí hay un mover sobrenatural. Amén. Sí hay poder de Dios, pero necesitamos meternos más y más y más en oración. Amén. Ahora, si estamos hablando de personas que tienen la unción, dice la palabra del Señor, más vosotros tenéis la unción del Santo. Alguien búsqueme la cita por ahí. Más vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe. ¿Sabes cuál es la unción del Santo? La unción de Cristo. Amén. Si usted cree en Jesús, usted es salvo y usted ya tiene la unción del Santo. Amén. El Espíritu Santo que mora en usted lo va a guiar a toda verdad. Primera de Juan, ¿qué? 2:20, ¿lo puedes leer? Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Síguele adelante. Amén. Así que la unción del Santo nos ayuda a entender, amado hermano, que estamos caminando en la verdad. Amén. Gloria a Dios. Ahora, para crecer necesitamos delegar. Para crecer necesitamos organizarnos. Y necesitamos hacerlo de manera personal para orar a Dios, para tener tiempo de lectura. Que no se acabe el día sin que hayas leído. ¿Te ha pasado que se acabó el día y no oraste? ¿Te ha pasado que se acabó el día y no escuchaste palabra de Dios? Resuelve eso. Porque tal vez estabas sirviendo a la mesa y necesitas dejar eso o a organizarte en los tiempos para lo primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Porque Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero pone un pero. Esa salud y esa prosperidad dice, así como, ¿qué quiere decir? Que de igual manera, amén, así como prospera tu alma. ¿Cómo va a prosperar nuestra alma, hermano?
¿Cuál sería la manera de, le voy a dar un billete a mi alma para que prospere? No, el alma no prospera con dinero. ¿Con qué prospera el alma? En oración, en conocimiento de Dios. Amén, en búsqueda de Dios. Un alma prosperada es un alma que tiene dones. Un alma prosperada es un alma que tiene el fruto del Espíritu Santo. Un alma prosperada es aquella que es conocida en el reino de los cielos porque ya le pertenece a Dios. El alma que le pertenece a Dios tiene contacto directo, tiene línea directa con el Padre y es recibidor de todos los beneficios que Dios preparó, como dice la Biblia, cosas que ojo no vio y que no oído no oyó y que no han subido a corazón de hombre, son aquellas que Dios tiene preparados. ¿Para quién? ¿Para quién dice la Biblia? Para los que le buscan. Amén. Para ti, para mí. Haz que fluya la bendición a tu vida. Mira, yo te iba a decir, a lo mejor tienes marcada la silla, pero no, es la silla quien te tiene marcado a ti. Y necesitas despegarte de la silla, y estoy hablando de manera metafórica, para que ahí en tu casa dobles tu rodilla y digas, Señor, ya me aburrí de dar vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Quiero que tú me muestres cómo voy a ser prosperado en mi alma. Dame dones. ¿Se vale pedir dones? Sí. Tú puedes demandar sabiduría. Señor, dame sabiduría. Dame dones, dame poder, Señor. Ayúdame. Yo quiero tener un don de milagros. Señor, yo quiero tener un don de discernimiento, que yo pueda ver, que yo tenga sueños, revelaciones, que cuando abra mi boca, palabra de ciencia, palabra de sabiduría fluya. ¿Eso qué va a hacer, hermano? Que tu relación con Dios crezca. Amén. Ahora, eso definitivamente nos lleva al siguiente punto, porque no es solamente es el ministerio, que soy, que hago en el Señor, es el ministerio, sino que también el poder que se manifiesta en milagros. Amén. En milagros. Vamos a ir a la palabra del Señor también. Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos 4, 29. ¿Ya lo tiene? Mira lo que está pasando. Están orando. Amén. Como dice ahí. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Están orando porque están siendo perseguidos. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué? Sanidades y señales, y que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso tiene que estar haciendo la iglesia. Pero yo te voy a decir una cosa, la iglesia no es un lugar a donde vas. La iglesia eres tú. La iglesia no es el lugar a donde vas. La iglesia es lo que eres. Amén. Si tú eres parte de la iglesia, tú necesitas tener esto que el Señor está buscando. Amén. Están orando y dice, Señor, danos de nuevo y permite que se pueda mover tu mano, por medio de tu mano, prodigios, sanidades, milagros. Amén. Gloria a Dios. Mire el siguiente versículo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu. ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Porque estaban orando. La llenura viene cuando oras. Si no oras, estás vacío. Voltea con tu hermano y dile, llénate. Llénate, llenémonos del Espíritu Santo. ¿Cómo me voy a llenar si no oro? Ellos estaban orando, se llenaron del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de... ¿Qué es denuedo, hermano? Con facilidad, con contundencia, con eficacia. La palabra de Dios. Amén. Entonces mira lo que pasó. Ellos estaban orando, los estaban persiguiendo. Se pusieron todos de acuerdo, se juntaron en un lugar. Para aquellos que dicen, no, yo oro en mi casa. Sí, está bien, ore en su casa, pero venga a la iglesia y ore con la iglesia.
Amén. Ore con la iglesia. Júntese la iglesia. Amén. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Mira, cuando una persona recibe un milagro, ya no hay duda. No tiene duda. Ya, mira, si dudare una persona que recibe un milagro, es porque se comió una migaja que cayó de la mesa de los hijos. ¿Sí te acuerdas de esa porción en los evangelios? ¿Qué dice la Biblia? Que para quién eran las migajas de la mesa de los hijos. ¿Para quién? Para los perrillos. Pero el pan, ¿para quién es? ¿Y tú qué eres? Hijo, ¿verdad? O sea que el pan completo. ¿Y quién es el pan? Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. El pan de vida es para los hijos. Amén. Claro, hay migajas que caen de la mesa de los hijos. Y eso es para los perrillos. Aquella persona que tiene un milagro y se va con su milagro corriendo, no es salvo. Se llevó su milagro y ya, listo. Pero no ha sido salvado. Así que están orando. Ahora vamos al capítulo 5, mismo Hechos 5, pero vamos ahora a leer versículo 12 al 14. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿y por la mano de quién? Bueno, ¿qué no le habían dicho a Dios? Mira, leo otra vez anteriormente. Versículo 30, versículo 4. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Están pidiendo que sea la mano de Dios que se extienda. Amén. Pero mira lo que dice el versículo 12 del capítulo número 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿qué? Unánimes en el pórtico de Salomón, tenían el mismo ánimo, estaban en la puerta. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto, fíjate, la palabra tanto alude a una muchedumbre, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y cuántos eran sanados? Todos. Todos eran sanados. Mira, ¿qué pasaría si nos enfocamos y cada uno de ustedes y yo nos llenamos de fe y de poder y empezamos a orar y el vecino que tenía cáncer se sana y el paralítico de la silla se levanta y el que estaba en el féretro y lo estaban velando se para del sepulcro, de ahí del ataúd, y comienzan a agarrar vista los que no veían? Los que no tenían dientes se les empieza a formar. Los que caminaban chueco comienzan a caminar bien. Imagínate. ¿Qué pasaría? Imagínate nada más esa situación. Por lo menos los de aquí empezaban a traer sus enfermos, empezaban a traer a sus debilitados, a los que tenían espíritus de demonios que estaban siendo atormentados, y luego se correría la noticia, ¿a dónde? A Samandoque, a Joya de Luna, a La Villa, aquí a todas las rancherías alrededor. Y gente vendría tal vez de San Luis, de Matehuala. Oye, ando buscando el lugar donde están estos hermanos que oran, y entonces las personas son sanadas. Para la gloria de Dios, amén, no para la gloria de nosotros. Para la gloria de Dios. Hubo un lugar una vez, un día, una persona que llegó
delante de una familia que tenían a un niño en silla de ruedas y ya habían usado de muchas cosas para la gloria de Dios. Les dijeron, vamos allá en Cactus, hay unos hermanos que oran y las personas sanan, y sabe que lo llevaron y sanó y se levantó de la silla de ruedas. Amén. Hermano, eso es necesario que funcione, es necesario que se active, porque eso va a traer crecimiento. Si una persona está recibiendo esa clase de crecimiento, va a creer por los prodigios y los milagros que va a haber. Amén. ¿Dónde se deben de realizar los prodigios y milagros si no es en la iglesia? La iglesia debe de orar por los enfermos. ¿Para qué? ¿Para qué la iglesia debe de orar por los enfermos? Para que se sanen. Amén. Entonces, la iglesia está dejando de hacer algo que debería de hacer. Necesitamos orar. Necesitamos tomar el lugar que Dios quiere que tengamos. Amén. Vamos a Marcos 16. Lo que dice la palabra del Señor, y usted ya sabe. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante. Mire cómo dice. ¿Ya lo tiene? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué? El evangelio a toda criatura. Muchos predican una iglesia, muchos predican una denominación, muchos predican una ideología, pero tú y yo necesitamos predicar el evangelio. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos de aquí creen? Levante su mano si usted cree. Si usted cree, estas señales le deben de seguir. No, es bueno, sí, a veces cuando tenemos la primera experiencia de liberación, es difícil. Y queremos que esté nuestro pastor, nuestra autoridad espiritual ahí con nosotros. Y es bueno. Pero Dios te quiere levantar a ti para que lleves la palabra y hagas señales, prodigios y milagros porque tú has creído. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjate, no es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta cosa que Dios dice como una señal de creer. Amén. Es la primera. En mi nombre, si crees en mi nombre, dice, echarás fuera demonios. Y luego dice en segundo lugar, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes. Y no está hablando acerca de víboras, está hablando de principados y potestades. El no entender la palabra ha hecho que muchas personas allá en Estados Unidos tengan serpientes ahí, las agarren. Y en una ocasión a un pastor lo picó, lo mordió una y se murió. Dios no te mandó a ir a andar agarrando víboras. No, hermano, son principados y potestades, son entes diabólicos que tenemos que sujetar, no con nuestra mano literal. Tenemos que sujetarlos a la obediencia de Cristo Jesús. Pero el primero que tiene que estar sujeto somos tú y yo. Amén. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Quién mandó poner las manos sobre los enfermos? Dios. Jesús está hablando. Pero el diablo ha metido en las iglesias, no pongas la mano. Porque dice ahí Pablo que no pongas mano a la ligera. Pablo se está refiriendo a poner a alguien a trabajar en un servicio. Si aquí hay un hermanito en esa silla, yo no lo conozco, le digo, hermano, usted va a ser el segundo del pastor, usted, cuando yo no esté, usted va a predicar. Y él es un adúltero fornicario y yo no lo conozco, yo no lo sé, pero ya lo capacité, ya le di autoridad, y cuando él se pare aquí, va a ser un desastre. Entonces yo sería responsable de haber puesto mi mano sobre él para dedicarlo a un trabajo, a un servicio. Yo tengo que probarlo primero, tengo que observar su crecimiento, su desempeño espiritual, su entrega, su obediencia, su fidelidad, su fe, para que sea una persona apta para predicar el evangelio. Amén.
A eso se refiere Pablo. Pero cuando Jesús dice, pon manos sobre los enfermos, hermano, levanta tu mano así. Esa mano ponla en la cabeza de alguien enfermo. Esa mano que está levantando, ponla sobre la cabeza de, hasta sonó acá, ponla en la cabeza de alguien y ora por sanidad. No tengas miedo al diablo que dice que se te va a brincar un diablo. Hermano, son mentiras del mismo diablo para que no ores por un enfermo. ¿Qué pasará con ese enfermo si sana? Va a creer en Jesús. Se va a salvar del infierno. Por eso el diablo dice, no, aquí tenemos la doctrina de que no podemos poner mano. Es doctrina de demonios. Y la gente está ahí escuchando y se llenan hasta afuera las iglesias, pero es doctrina de demonios. Dice Dios, dice Jesús, pon tu mano, ¿tienes fe? Pon tu mano, ora por ellos, echa fuera a los demonios. Primero hazle la prueba. ¿Cuál es la prueba para ver si una persona tiene un demonio? Confiesa que Jesús es el Señor. Si lo puede confesar, no tiene demonio. Amén. Pero si tiene demonio, no va a poder hablar. Va a decir, yo confieso con mis labios que... Y no va a poder decir Jesús. Amén. Mucho menos decir que Él es el Señor. Muchos cristianos se autoprueban. Señor Jesús, tú eres mi Señor. Así lo puede decir, no tengo diablo. Hermano, si Cristo mora en tu corazón, el diablo no tiene cabida. Imagínate que en tu corazón el vecino de Jesús sea el diablo. No se puede. No se puede, hermano. Pero si tú no estás agarrado, si vas a la iglesia sin creer, si saliendo de aquí estás metido en la pornografía, en el robo, en la mentira, en el engaño, en la lascivia y todo lo demás, y no eres diferente al mundo, tú vienes y ocupas un lugar, pero no estás en el libro de la vida. ¿Por qué crees que dice la Biblia que vio una gran fila, una multitud de todas las almas, todos los muertos? El infierno entregó los muertos, el mar entregó los muertos, el sepulcro del Hades entregó los muertos, muertos grandes y pequeños. Y entonces los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, y todo aquel que no fue hallado escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Por qué crees que se tuvo que abrir, hermano? Los que están allá afuera cantando no están en el libro de la vida y ellos lo saben. Pero hay muchos que están aquí en las iglesias que piensan que su nombre está en el libro de la vida y no están. ¿Por qué? Porque no se han puesto realmente las pilas para entregarle toda su vida al Señor. Amén. Entonces urge, hermano, porque yo pienso que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. El mundo está diciendo que Jesús viene. La iglesia también, hermano. Y el Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Así que necesitamos, amado hermano, que se manifieste el poder. Dice ahí la palabra del Señor. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo sobrenatural de Dios viene no solamente porque desde hecho que, bueno, donde estás tú está la presencia de Dios, y sí es cierto, pero tienes que desearlo. Tienes que desear que la persona sea sanada, que la persona sea bendecida. Amén. Hechos capítulo número 8, versículo número 4. Gloria a Dios. Ya voy terminando. 8:4 de Hechos. Pero los que eran esparcidos, los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué hacían los que fueron esparcidos? Predicaban el evangelio. Amén. Capítulo 9, versículo 32, ahí mismo, libro de los Hechos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba, ¿cómo? Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. 8 años en cama, hermano.
pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, y levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó Eneas, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué se convirtieron al Señor? Porque vieron a Eneas que se levantó. Tenemos pendiente, Ángel, de ir a tu calle, ahí donde vivías, para que la gente te vea y tú puedes decir: yo soy el que estaba en la silla de ruedas y aquí estoy, mire, ahora predico el evangelio, para que esos vecinos se conviertan al Señor. El día que el Señor lo levantó de la silla de ruedas lo hicimos, pero tal vez ya se les olvidó a ellos, amén. Así que necesitamos volver. Versículo, hay otra porción ahí mismo, pero versículo 40, estamos capítulo 9, estoy dando prisa porque hay mucha perturbación allá afuera, pero además porque el tiempo ya se está terminando. Desde el 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué le pasó a Dorcas? Se había muerto. Dorcas se murió y las viudas estaban dando testimonio de lo bueno que era Dorcas. Y dice ahí, versículo número 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y ¿qué hizo? Oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, que era Dorcas, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó como viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Qué estaba pasando? El punto es, amado hermano, que cuando las personas ven un milagro, las personas creen. Cuando las personas ven un milagro, las personas creen. Necesitamos creer. Muchos en la iglesia necesitan creer. Unos ya creen sin ver. Y dice, son bienaventurados. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero hay otros que necesitan ver para poder creer. Y Dios ha hecho milagros y muchos están aquí porque vieron y creyeron. Pero necesitamos continuar con la visión de Dios. Que Cerritos vea para que crea. Y Dios quiere usarte a ti y a mí para ir a orar por los enfermos, para que haya prodigios, señales y milagros. Hermano, hay milagros que a veces nos callamos. Le voy a terminar con esto, diciéndole esto. Tal vez a muchos les parezca fastidioso el tiempo donde, a ver hermanos, ¿quién tiene testimonio? Y como que nos miramos unos a otros, ay, no queremos pasar. Pero es la oportunidad de hablar de los milagros que hace Dios. Que hayamos podido ir a Tijuana es nada más el testimonio de mi esposa. Que nos hayan recibido de la manera que nos recibieron en la casa, en el lugar donde llegamos, eso es un milagro. Que Dios nos prosperó para que fuéramos y viniéramos, fue un milagro. Lo que hizo Dios con Elías el jueves, eso fue un milagro. Pero a veces como que, los hermanos oraron y me sané, pero ya. No, hermano, eso es un milagro. Porque si no hubieran orado por usted, todavía estuviera en la misma situación. Tenía que haberle dado la gloria al médico y al paracetamol, que es lo único que dan los médicos. Pero hermano, hay un mover sobrenatural que está delante de tus ojos, que no has podido ver,
Porque tal vez el enemigo ha cerrado la mirada. ¿Sabes por qué estamos yendo al gato? Por un milagro que el Señor hizo con Zoila. Por el milagro que el Señor está haciendo con Martina. Por el milagro que Dios está haciendo con la casa de Mina. Por esos milagros. ¿Sabes por qué está Ángel y Linda aquí? Por el milagro que Dios hizo con él. Y cada uno de nosotros ha recibido de alguna manera un milagro. Pero no lo hemos visto como un milagro. Lo hemos visto como, el hermano o la hermana de la iglesia oró y, bueno, Dios me ayudó. Pero no lo publicamos como si fuera una señal, un prodigio, un milagro. Y necesitamos hacerlo. Es un milagro que yo esté hablando así ahora, porque yo no podía cantar allá hace rato. Y es un milagro que yo pueda estar hablando. Y es un milagro que podamos estar escuchando esta palabra. Tú eres un milagro porque tú estabas perdido, condenado. Tu destino y el mío era en el infierno. Pero hoy estamos aquí ocupando tiempo. Eso es un milagro. Tiempo para oír palabra de Dios. Pudiéramos estar en el chanclazo allá afuera, pero estamos acá. Amén. Eso es un milagro. Que ya no te emborrachaste. Ese es un milagro. Que ya no estás siendo atormentado en las noches mientras duermes. Eso es un milagro. Que creas en el Señor. Eso es un milagro. Las cosas sobrenaturales están fluyendo y necesitamos empezar a verlas y a hablar de ellas para que la gente crea. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor, porque es necesario que los milagros se vean, que nosotros podamos publicar lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Le damos gracias a Dios por los hermanos que vieron este material. Dios les bendiga. Terminamos la transmisión ahorita en el nombre de Jesús. Amén.